Bendiciones, mujeres y su palabra, espero se encuentren muy bien, qué gusto poder saludarlas. Soy Ariani Sojo y hoy continuamos leyendo el libro de Job, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15. Pero antes yo quiero que usted incline su rostro y usted pueda glorificar a Dios en este momento y le pueda decir: Señor, gracias, Padre amado. Gracias por esta oportunidad que me das de poder leer tu palabra, de poder estudiarla, de poder aprender. Gracias porque me has dado la fuerza, la valentía, la resiliencia para poder hacerlo todos los días. Gracias, Señor, por no dejarme, por no abandonarme, por estar siempre a mi lado. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por acompañarme, por guiarme, por consolarme, por darme la fuerza, por estar siempre a mi lado hablándome. Gracias Jesús por tu sacrificio, por tu sangre preciosa que me lava, que me limpia, que me hace levantar manos santas y limpias, sin ira, sin contienda, y me permite disfrutar de esta hermosa lectura. Hoy yo presento mi vida delante de ti, te pido que escudriñes todo mi ser, y si hay algo en mi vida que no te agrada, que en este momento pueda ser quitado, pueda ser desarraigado por el poder de tu palabra, y que ese vacío que va a quedar sea llenado por esta palabra, por tu poder, que a través de la lectura yo pueda ser saciada, pueda ser llena aún más de tu presencia y te pueda conocer aún más. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver una lectura muy hermosa y vamos a ver cómo Job va a defender su integridad. Pero antes yo quiero contarles una historia que estuve leyendo y me gustó muchísimo, de un libro que estoy leyendo, y es sobre el sufrimiento y cómo muchas veces nos resulta misterioso. Eso lo vimos en los primeros capítulos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Y hay un hombre que se llama Primo Levi, que era un prisionero en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Él describió cómo una vez, apiñado en un cuartel y muerto de sed, intentó tomar una estalactita desde la ventana para humedecerse la boca seca. Pero antes de que pudiera mojarse los labios resquebrajados, un guardia le quitó la estalactita y lo empujó lejos de la ventana. Impactado por semejante crueldad del guardia, Levi le preguntó al guardia por qué. Y este le respondió: aquí no existen los porqués. Y a veces, mujeres, nos sentimos así en la vida. Pareciera que sufrimos sin una respuesta razonable a nuestros porqués. Y el silencio parece burlarse de nosotras diciendo: ¿por qué no? Seguramente Job se sintió así, como cuando entró en el crisol del sufrimiento. No tenía idea del telón de fondo espiritual que había en su vida. Es más, durante la escena de apertura de su historia, este patriarca se encuentra tras bambalinas. Leímos cómo en Job 1 nos contaba sobre una reunión de seres angelicales ante el trono de Dios, entre los cuales se encontraba Satanás. Y es aquí como vemos la primera mención de Satanás en la historia bíblica, que la encontramos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Job, cuando ataca y acusa a Job. La respuesta de Job y la subsiguiente victoria silenció a Satanás por siglos. Satanás provocó después a David para que censara a Israel, poniendo su fortaleza en los números y no solo en Dios viviente. Satanás es un provocador que intentará moverse a acciones que no demuestren fe. Satanás viene a un servicio de adoración, mujeres, y se opone al sumo sacerdote de Israel y vuelve a oponerse a Jerusalén, a Israel, en Zacarías 3. Su próximo movimiento es tener a Jesús, el segundo Adán, es tentarlo, a Jesús, que es el segundo Adán, con la misma tentación tripartita con la que fue tentado Adán. Nuestro
En Mateo 4 vemos eso. Su enfoque no ha cambiado. Él sigue arrojando ante nosotras el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Satanás influenció a Pedro para estorbar la misión de Jesús en la cruz. En Mateo 16:22, en Lucas 10:18, Jesús nos dice que él vio caer a Satanás y nos advierte en Marcos 4:15 que Satanás intentará robar la palabra de fe de nuestros corazones. Satanás oprimió a una mujer por 18 años en Lucas 13:16. Entró en el corazón de Judas para que negara a Jesús, para que lo vendiera, y sacudió y zarandeó como a trigo a Pedro. En la iglesia primitiva vemos que Satanás llenó los corazones de Ananías y Zafiras. Vamos a ver cómo ellos mintieron al Espíritu Santo. De los perdidos que vienen a Cristo se dice que son librados de la potestad de Satanás en Hechos 26:18. Satanás puede matar a los cristianos que están bajo disciplina, que avergüenzan el testimonio de Cristo y de la iglesia por su continua conducta moral, dice 1 Corintios 5:5. Satanás ataca la fidelidad conyugal, el goce sexual en 1 Corintios 7:5. Él desea sacar ventaja de todos los creyentes, como dice 2 Corintios 2:11, y puede venir disfrazado como un mensajero celestial, como dice 2 Corintios 11:14. Satanás trata de estorbar la obra de la iglesia, como dice 1 Tesalonicenses 2:18. Satanás puede operar en ministerios carismáticos que hacen milagros, como dice 2 Tesalonicenses 2:9, ataca con haraganería, con murmuración, con actividades de entretenimiento. Satanás blasfema, mata, ataca y engaña. Aunque los métodos de opresión de Satanás son muchos, no se desanime, mujer, ni se sienta agobiada. Satanás puede ser aplastado bajo los pies de toda hija fiel, como dice Romanos 16:20. Recuerde, mujer, que la victoria de Jesús en el Calvario nos asegura nuestra victoria hoy. Además, un día Satanás será confinado al infierno que fue preparado para él y para todos sus demonios, como Apocalipsis 20:10 lo dice. Lo peor que podemos hacer, el error más grande que podemos cometer, es creer que Satanás es un ser de caricatura con cuernos rojos y un tridente. Satanás es mucho más que eso, es poderoso. Él tiene muchas características y sus demonios no son humanos, como dice Efesios 6:12, son malignos, como dice Jueces 9:23, son inteligentes y son sabios, como dice 1 Reyes 22 del 22 al 24, son poderosos, dice Marcos 5 del 1 al 18, son seres con personalidades, según Hechos 19 del 15 al 16, hablan y se comunican. Lo dice Marcos 5 de 6 al 7. Sienten, dice Mateo 8:29. Tienen conocimiento, Hechos 19:15. Se congregan y tienen comunión, 1 Corintios 10 del 20 al 21. Predican doctrinas, 1 Timoteo 4:1. Tienen deseos, Mateo 8:28 al 31. Tienen voluntad, Mateo 12 del 43 al 45. Pueden obrar milagros, Apocalipsis 16 del 13 al 14. Poseen una fuerza sobrenatural, Marcos 5 del 1 al 18. Temen a Dios, Santiago 2:19. Viajan, Marcos 5 del 7 al 12. Personifican a las personas, 1 Samuel 28 del 3 al 9. Conocen su destino, Mateo 8:29. Reconocen a los que tienen poder sobre ellos, Hechos 19 del 13 al 15. Son responsables de toda la maldad conocida por el hombre, Efesios 6:11. Pero como les dije, la victoria de Jesús en el Calvario nos asegura nuestra victoria hoy, mujeres. Tenemos que garantizarnos crecer en la fe, defender nuestra integridad, consagrarnos valientemente. Ahora sí, vamos a leer el capítulo 13, que tiene como título Job defiende su integridad. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. Yo no soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois
fraguadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios y haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Sería bueno que Él os escudriñase. ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará seguro. Si solapadamente hacéis acepción de personas, de cierto, su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Versículo 13. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere, porque quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento, y mi declaración entre en vuestros oídos. Y he aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, y yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Amén. Bueno, hermanas, Job afirmó no ser menos que sus amigos, y una figura retórica que en realidad implica su superioridad, como si considerara que los 3 hombres no representaban un tribunal competente para escuchar su caso. Job apeló directamente a la máxima autoridad. Lo presentaría ante Dios, la verdadera fuente de sabiduría. En el original hebreo, los versículos 3 y 4 comienzan con la misma conjugación adversativa. En hebreo, ulam, pero de hecho, lo cual indica la firmeza de la decisión de Job de seguir un camino diferente del que le recomendaban sus amigos. Tal vez la franqueza de las palabras de Zofar respecto a que Job evaluara su rechazo a las acusaciones de sus amigos hizo que éste reconsiderara la posibilidad de confrontar a Dios como si estuviese en la sala de un tribunal. En su respuesta a Bildad, Job lo había considerado imposible, pero aquí llega a la conclusión de que solo ante Dios puede dejar en claro la justa razón de su queja. Job también rechazó la crítica de Zofar a sus argumentos, a los cuales había calificado de falacias que hacían callar a los hombres. Elifaz y Bildad también habían reprendido a Job por sus palabras. Al responderle a Elifaz, Job también había estado de acuerdo en callar para que sus amigos lo ayudaran a entender en qué había errado. Sin embargo, ellos no lo hicieron. Por eso, Job los acusó de ser fraguadores de mentira. ¿Qué fraguadores? En hebreo es tafal, T-A-F-A-L, que literalmente es remendar, coser, emplastar figurativamente, forjar mentiras. Se utiliza solo otras 2 veces en el Antiguo Testamento, contrastando la forma
más explícita, la bondad del Señor con el corazón de sus adversarios. David se queja: contra mí forjaron mentiras los soberbios, en el Salmo 119, 69 al 70. Tanto Job como David disertaron sobre hacer que algo o alguien bueno parezca malo. Más adelante, con este mismo discurso, Job imaginó osadamente un escenario en el que Dios tuviera cosida su iniquidad dentro de un saco, es decir, en el sentido de haber cubierto algo bueno, la gracia de Dios. Bueno, aquí vemos cómo Job también compara a sus amigos con doctores que no sabían lo que estaban haciendo. Eran como cirujanos del ojo que pretendían llevar a cabo una operación de corazón abierto. Muchas de las ideas acerca de Dios eran ciertas, pero no se aplican a la situación de Job. Tenía razón al decir que Dios es justo, tenía razón al decir que Dios castiga el pecado, pero estaban equivocados al suponer que el sufrimiento de Job era un castigo justo por su pecado. Tomaron un principio verdadero y lo aplicaron incorrectamente, ignorando las grandes diferencias de las circunstancias humanas. Mujeres, debemos ser cuidadosas y debemos ser compasivas en cómo aplicamos la condenación bíblica en la vida de los demás. Debemos ser lentas para juzgar, porque si no, vamos a pasar por la pena que están pasando los amigos de Job, juzgando erróneamente. Según Job, si la intención de sus amigos había sido calmar su angustia espiritual, habían hablado en vano respecto a ellos. Una mejor muestra de sabiduría sería callar. Este consejo también lo encontramos en Proverbios 17:28. Job les dijo: escuchadme, que en hebreo es harash, J-A-R-A-S-H, guardar silencio, mientras él presentaba formalmente sus argumentos, que quiere decir su defensa propia, como en las discusiones privadas que se realizan entre oponentes legales antes de que se juzgue públicamente el caso. Entonces, él iba a hacer una declaración a Dios. Al preferir el juicio de Dios y no el consejo vacío y poco gratificante de sus amigos, Job los instaba a no interferir en su intento aparentemente imprudente de confrontar a Dios. A pesar de todo, Job continuó creyendo que algún día Dios le haría realmente justicia, y eso es exactamente lo que ocurrió. Job sabía que en cualquier circunstancia solamente podía confiar en Dios. Y a tono con expresiones anteriores de su fe inquebrantable, Job declaró valientemente: en él Dios esperaré. O sea, en hebreo es Yahal, Y-A-J-A-L, tener esperanza, esperar. Entonces, Job valientemente dijo: en él tendré esperanza, en él esperaré. Job no alegó que no hubiese pecado, pero sí criticó que estuvieran tratándolo como un prisionero sin conocer él la causa. Básicamente estaba preguntándole a Dios si sus amigos tenían razón, quería poder verlo él mismo. Job comienza a reflexionar sobre la vanidad de la vida y la certeza de la muerte. Pero vamos a leer primero el capítulo 14, que es una continuación de este discurso. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me atraes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo?
Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me cubrieses hasta apaciguarse tu ira? Que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellado en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú parecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Amén. Bueno, entonces aquí vemos, como les decía, que Job comienza a reflexionar sobre su vanidad, sobre la vanidad de la vida y la certeza de la muerte, y es un tema común en la literatura sapiencial. Por ejemplo, Moisés en el Salmo 90:10, David en Primera de Crónicas 29:15, el predicador en Eclesiastés 1:1, en el 6:12, Salomón, Proverbios 10:27, Isaías en Isaías 47, Santiago en Santiago 4:14. Y vamos a comenzar a ver cómo la vida es breve y está llena de problemas, y Job se lamenta en sus declaraciones finales. La enfermedad, la soledad, la desilusión y la muerte hicieron que Job dijera que la vida no era justa, y algunos entienden estos versículos, y aún en su pesimismo Job tenía la esperanza de la resurrección de los muertos. Si esto fuera cierto, entonces Job había entendido la única verdad que pondría su sufrimiento en perspectiva. Porque la solución de Dios para los creyentes que viven en un mundo injusto es garantizarles vivir con Él para siempre. Mujeres, no importa cuán injusta parezca nuestra vida, no importa cuán injusto parezca su mundo presente, Dios hoy te ofrece la esperanza de estar en su presencia por la eternidad. Yo hoy te hago la pregunta: ¿usted ha aceptado esa oferta de parte de Dios? ¿Usted le ha abierto su corazón a Jesús? Porque si usted le ha abierto su corazón a Jesús, usted tiene la plena seguridad de que lo que usted está viviendo es temporal, porque hay una eternidad esperándonos al lado de Él. Vemos también cómo una apretada sucesión de imágenes une la reflexión de Job en el capítulo 13 con su siguiente pregunta sobre Dios, en la que expresa su incapacidad para entender por qué se molestaría en prestarle atención a él, un simple hombre cuya vida, a diferencia de la de Dios eterno, no permanece. Job sugirió que ni siquiera Dios podría hacer limpio, moralmente limpio, a lo inmundo
que está moralmente contaminado. Y vemos cómo Jesús ha respondido a la pregunta de Job. El Antiguo Testamento no nos dice mucho acerca de la resurrección de los muertos, y esto no debe sorprendernos, ya que Jesús aún no había conquistado, no había ido a la cruz y había derrotado a la muerte. El pesimismo de Job acerca de la muerte es comprensible. Lo que es notorio es su esperanza floreciente. Si Dios lo escondiera con los muertos y luego lo volviera a sacar a la vida, si pudiera morir y volver a vivir cuando tenemos que soportar el sufrimiento, mujer, tenemos una ventaja sobre Job. Sabemos que los muertos resucitarán y tenemos esperanza que se basa en la promesa de Cristo en Juan 14:9. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Y Jesús responde con un rotundo sí. Sí. Y eso debe estar grabado en nuestro corazón, porque nos espera una eternidad con Él. Y en el texto hebreo, la palabra ciertamente marca con claridad un cambio a partir del versículo 13, un cambio en el discurso de Job. Y es que el profundo discurso de Job en este capítulo nos ilustra una gran verdad. No basta con tener un conjunto correcto de doctrinas. Saber en qué creer no es todo lo que se requiere para agradar a Dios. La verdad es que no se ha probado por medio de las experiencias de la vida que puede volverse estática o inactiva. El sufrimiento puede traer una calidad dinámica a la vida. Al igual que la sequía lleva a las raíces de un árbol a buscar agua en la profundidad, así el sufrimiento nos puede llevar más allá de la aceptación superficial de la verdad a la dependencia en Dios, mujeres, para una esperanza y para una misma vida. Vamos ahora a leer el último capítulo de hoy, que es el capítulo 15. En este capítulo, Elifaz reprende a Job. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre del viento solano? Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En tan poco tienen las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura te dicen. Porque tu corazón te aleja y porque guiñan tus ojos, para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Escúchame y yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios no contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por medio de ella. Todos sus días el impío es atormentado del dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y el descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo: ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas, tribulación y angustia le turban, y se esforzarán contra él como un rey, dispuesto para la batalla.
por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espada barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca permanecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada, y el fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Amén. Bueno, un capítulo muy fuerte. A partir de este capítulo empieza el segundo ciclo de discursos, que se tornó más acalorado cuando los amigos de Job comprendieron que sus argumentos no lo habían convencido de su presunta culpabilidad. Continuaron respondiéndolo cada vez más irritados por sus declaraciones de inocencia. Este segundo ciclo va desde el capítulo 15 hasta el capítulo 21. Vemos que Elifaz rechaza el reclamo de inocencia de Job y le recuerda los infortunios del impío, reprende a Job severamente y le advierte de las serias de consecuencias de la testarudez. No le ofrece consuelo alguno. Y es que Elifaz comparó las palabras de Job con el destructivo viento solano, que en hebreo es Kuadim, Q-A-D y tildada M, que es viento cálido y sofocante. Es una tormenta violenta que provoca nubes de polvo o arena del desierto. Las palabras de un sabio como Job debían ser diferentes. Una vez concluida la primera ronda de discusión, cada uno de los amigos de Job, en el mismo orden, insistió en sus argumentos. Por eso, de nuevo Job replicó a cada uno de ellos. Esta vez Elifaz va a ser más rudo, más vehemente y más amenazador, pero no dijo nada nuevo. Comenzó diciendo que las palabras de Job eran vacías y que eran inútiles, y luego reafirmó su opinión de que Job debía ser un gran pecador. De acuerdo con Elifaz, la experiencia y la sabiduría de sus antepasados tenían más valor que los pensamientos individuales de Job, y vemos cómo Elifaz creyó que sus palabras eran tan ciertas como las de Dios. Vemos que no es difícil describir que era un hombre arrogante. La cuestión de si Job mostraba o no temor de Dios también estuvo presente en el primer discurso de Elifaz, en el que sostuvo que la integridad de Job era su esperanza. Y aquí Elifaz se alarmó de que Job disipara, que era romper, hacer vacío, invalidara el temor de Dios. En el tercer discurso, él va a sostener que la piedad de Job no podía ser la razón de sus tribulaciones. En otros pasajes de Yirá, que la palabra Y-I-R atildada denota que el temor a Dios es un elemento de disuasión contra el pecado y también el respeto que el Todopoderoso merece. Según Elifaz, las palabras imprudentes de Job también se apartaban de su oración delante de Dios, y al parecer, al abandonar las disciplinas que nutrían una vida de sabiduría, Job hablaba como un malhechor. Por lo tanto, Elifaz afirmó que la propia boca de Job lo condenaría, y lo concordaba de un modo irónico con lo dicho por su amigo en el capítulo 9, versículo 20. Solo el narrador y los lectores pudieron oír el secreto
En hebreo sod, de la asamblea de personas en deliberación estrecha o íntima, consulta privada, lo que quiere decir esa palabra sod. El secreto de Dios, cuando Él permitió que Satanás le causara sufrimiento a Job. Para Elifaz, los ancianos eran sin duda la fuente de sabiduría y evidentemente creía que sus discursos eran las consolaciones de Dios a Job. Cuando Job le preguntó a Dios qué es el hombre para que pongas sobre él tu corazón, en el capítulo 7, versículo 17, es su primera respuesta. Elifaz se opuso a la idea de que él observaba todos sus movimientos a fin de castigarlo por la más mínima imperfección. Elifaz retomó esta pregunta para cuestionar la idea de Job de que cualquier hombre, incluido él, podía ser limpio, o sea, puro, moralmente intachable o justificado. En la segunda parte de la pregunta, Elifaz se refiere al hombre como el nacido de mujer. Job había lamentado la brevedad de la vida del hombre. Elifaz hizo hincapié en la imposibilidad de que el hombre se justifique a los ojos de Dios. Declarar enérgicamente que es inocente no prueba nada. Fue muy duro. Elifaz ofrece lecciones sobre la doctrina del pecado y la debilidad moral de los seres humanos. Ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Elifaz estaba repitiendo sus argumentos de que ninguna cosa creada, sean ángeles, los santos u hombre, es base suficiente de confianza y esperanza. Solo en Dios podemos estar seguros. Elifaz basaba su argumento en la sabiduría tradicional y en la experiencia, según la cual el dolor, el miedo, la desesperación, la tribulación y la angustia, la pérdida, la ruina y el fracaso sobrevendrán al impío, al malvado, al malhechor, que se oponga activamente a Dios. Pero ya vimos que este no era el caso de Job. Y es ahí donde también nosotras debemos de ver que muchas veces vamos a pasar por situaciones, no porque hayamos pecado, sino porque nuestra fe debe ser probada. Así es, y es difícil y a veces no lo logramos entender, pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir confiando en Dios por completo. Las bendigo, hermosas mujeres de Dios. Espero sus comentarios, espero sus fotografías, espero sus audios. Son de mucha bendición y edificación para todas las mujeres que están leyendo la Biblia.